Algas. Principal fuente de oxígeno del planeta. ¿Qué son las algas? Grupo de plantas talófitas, unicelulares o pluricelulares, que viven preferentemente en el agua, tanto dulce como marina, y que en general están provistas de clorofila, acompañada en ocasiones de otros pigmentos de colores variados que enmascaran a esta. El talo de las algas pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o... Las algas están distribuidas en todo el planeta. Existen algas microscópicas unicelulares y hasta grandes organismos multicelulares que forman verdaderos bosques submarinos. Son más de 27.000 especies de algas identificadas en el mundo. Se dividen en dos grandes grupos taxonómicos, microalgas y macroalgas. Las macroalgas están organizadas en tres grandes grupos: verdes, división cloropita; rojas, división rodofita; y pardas o cafés, división ochrofita clara. Además de la enorme cantidad de especies que viven asociadas a ellas, las algas cumplen un rol fundamental para el planeta. Son la principal fuente de producción de oxígeno, mucho más que los bosques terrestres. Se estima que participan con cerca del 50% de la fotosíntesis global. Ser parte importante del aporte de oxígeno al planeta, recientes estudios indican que hasta ahora, los océanos han capturado alrededor del 40% del dióxido de carbono emitido por los humanos. A continuación veremos un video sobre la fotosíntesis en medios marinos. En este vídeo vamos a explicar el proceso de la fotosíntesis en ecosistemas acuáticos. El término fotosíntesis tiene su origen en la unión de dos palabras griegas: foto, que significa luz, y síntesis, asimilación, y define la capacidad que tienen las plantas, las algas verdes y algunas bacterias para producir sus propios alimentos, partiendo de la clorofila, que es un pigmento verde presente en los vegetales, que absorbe la luz solar para transformarla en energía química. Primero vamos a explicar las adaptaciones y orígenes de las plantas en los ecosistemas acuáticos y terminaremos explicando el proceso de la fotosíntesis. Los primeros organismos fotosintéticos aprovecharon la protección que les proporcionaba la superficie del agua frente a las radiaciones ultravioletas. Bajo esta protección evolucionaron los primeros organismos de la Tierra, las bacterias. Estas bacterias tenían una sorprendente característica: eran púrpuras. Estas bacterias sobrevivían gracias a la luz solar, aunque no la aprovechaban todas. Esto ayudó a que otros tipos de bacterias aprovecharan la luz sobrante, lo que les confirió su característico color verde a las llamadas cianobacterias. Estas cianobacterias son antecesoras de las plantas verdes actuales, así como de las algas. Como nos muestra esta tabla, una de las principales adaptaciones ha sido la coloración. Esto debido a los distintos tipos de clorofila. La clorofila confiere a los organismos un color específico. Como nos muestra esta gráfica, los picos de absorción de energía de los distintos tipos de clorofila es muy variado. En función de la longitud de onda que llega a cada hábitat, las plantas eligen un tipo de clorofila u otra. El proceso de la fotosíntesis tiene dos fases. Fase luminosa, donde se divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Fase oscura, donde se utiliza la energía química para formar azúcares. En cada hoja de cada planta del planeta se encuentran los descendientes directos de aquellas bacterias verdes. Si ampliamos 1000 veces una hoja, es posible verlo. Son los denominados cloroplastos y están en todas las células. Su comportamiento es similar al de las bacterias. Aquí podemos ver un experimento de cómo se mueven hacia la luz. Con un diámetro aproximado de 5 milésimas de milímetro, en su interior se produce la fotosíntesis. Los rayos de luz se componen de fotones, pequeñas y velocísimas partículas de energía electromagnética.
En el interior de cada hoja, la energía de 12 fotones rompe una molécula de agua. La molécula de agua se divide en hidrógeno y oxígeno. Las plantas utilizan el hidrógeno para vivir y crecer, mientras que el oxígeno es expulsado como producto de desecho. Esto correspondería a la fase luminosa. Las plantas crean azúcares gracias al agua, el dióxido de carbono y la energía del sol. Esta es la denominada fase oscura, fase final de la fotosíntesis. De nuevo, todo esto sucede dentro de los cloroplastos. Antes vimos cómo la luz separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Las plantas son capaces de combinar ese hidrógeno con el dióxido de carbono para formar azúcares. Estos azúcares son utilizados por las plantas como nutrientes. Después de explicar el proceso de la fotosíntesis, vamos a ver dónde encontramos estos organismos en los ecosistemas acuáticos. Podemos encontrar organismos fotosintéticos en suelos emergidos a poca profundidad. Y también podemos encontrarlos flotando en el agua, lo que conocemos como fitoplancton.